Hola a todas, ¿cómo están todas y todos? Bueno, me alegra saludarlos. Este es el segundo video. Qué bueno que sigamos en este proceso de discipulado. Yo espero que haya sido una buena semana para ustedes, que estén perseverando en mantener su relación con el Señor, en estar orando, en estar leyendo. Y bueno, lo que hoy vamos a aprender está basado en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1 al 14. Entonces, por favor, detengan el video, lean el texto y vuelvan al video. En esta porción, Juan nos está hablando acerca de Jesús. Está diciendo que Él vino, habitó entre nosotros, era la luz del mundo, nos trajo la vida. Bueno, estoy ahí parafraseando lo que dice el capítulo, esa porción que les dije que leyeran. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué significa que el verbo se hizo carne? No sé si ustedes saben que cuando en esa porción se está hablando del verbo, quiere decir que se está hablando de la palabra. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo el versículo 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 sería como, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces quiero preguntarles, ¿qué significa para ustedes que la palabra se hizo carne? De acuerdo a todo lo que leyeron en esos 14 versículos. Tomen 30 segundos para responder o bueno, lo que necesiten, pausen el video y regresen. Ok, vamos a ir respondiendo esa pregunta y sobre todo me gustaría mucho saber qué dijeron ustedes cuando nos conectemos. Quiero que me cuenten, entonces para que no se nos olvide hablar de esa respuesta que dieron. Ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús? Si yo te pregunto para ti, ¿quién es Jesús? ¿Tú qué respondes? Pausa el video, respóndelo y continuamos. La respuesta a esa pregunta también quiero que me la cuentes cuando nos conectemos. Para muchos en el mundo Jesús es muchas cosas. Jesús es un profeta, Jesús es un maestro, Jesús es un filósofo, Jesús es un iluminado, Jesús es un charlatán, Jesús nunca existió. Todas esas posturas hay en el mundo acerca de quién es Jesús. Pero para pocos Jesús es Dios. ¿Por qué para pocos? ¿O por qué yo sé que para pocos Jesús es Dios? Bueno, además de pronto de tener algo de experiencia con la gente que hay a mi alrededor, la Biblia enseña que pocos serán los que reconozcan que Jesús es Dios. En Lucas 12:32 dice, no tema manada pequeña, porque al Padre le ha placido darnos el reino, manada pequeña. Serán pocos los que reconocerán que Jesús es Dios y entonces heredarán el reino. Y en Mateo 7:13-14 dice, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es decir, el camino estrecho que lleva a la vida está hablando de la vida eterna, de la vida con Él. Y pocos son los que van a hallar esa vida. ¿Por qué pocos? Porque no van a reconocer que Jesús es Dios. Entonces, la Biblia es la que nos está mostrando que son pocos. Y el problema, realmente hay un problema cuando la gente cree en un Dios abstracto. No sé si a ustedes les ha pasado que la gente como que no tiene problema con creer en Dios. Sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo que hay un ser superior. Sí, yo creo que hay una fuerza superior, que hay una fuerza creadora, que hay algo más alto que nosotros. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Dios tiene un nombre y ese nombre es Jesús. La palabra nos enseña que solo en el nombre de Jesús hay salvación, vida eterna, camino al Padre. Así que si yo creo en un Dios que no tiene nombre o que su nombre no es Jesús, pues yo no voy a tener ni vida eterna, ni salvación, nada. Entonces es un problema creer simplemente en Dios. Y a la gente le raya creer en Jesús. O sea, yo creo en Dios a mi manera. Jesús no me hable. Y eso pues es claramente un problema en todo sentido, no solo espiritualmente, aunque más espiritualmente, pero bueno, más espiritualmente. ¿Y por qué es un problema? Pues porque no se cumple lo que la palabra dice en nuestra vida. No hay salvación, porque la salvación es en el nombre de Jesús. Y al no tener nosotros claro que Jesús es Dios, pues no nos arrodillamos ante Él, no nos arrodillamos ante su palabra.
Quiero que por favor vayamos a Mateo 16 del 13 al 17. Entonces detén el video y lee la porción. En esta porción Jesús está haciéndole una pregunta a sus discípulos y la pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dicen: bueno, dicen que eres Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Y luego él dice: ok, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro tiene la revelación y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con eso está definiendo quién es Jesús. Con eso Pedro nos está diciendo exactamente quién es Jesús. Y lo primero que dice es: tú eres el Cristo. ¿Qué significa que Él es el Cristo? La palabra Cristo significa ungido. Durante todo el Antiguo Testamento o en todos los escritos del Antiguo Testamento existen muchas profecías que hablaban acerca de un hombre, de un ungido que iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Hoy sabemos que la salvación no solo era para Israel, sino para todo el mundo. Y vendría un Salvador, y vendría alguien que nos iba a sanar, que nos iba a salvar. Entonces se hablaba del ungido. Eso es lo que significa. Hoy nosotros sabemos cuál fue la obra de ese ungido en la cruz. Ese ungido es Jesús. Y la obra de Él en la cruz fue claramente la que se había profetizado: salvación. El Señor, al morir en la cruz y derramar su sangre, nos limpió de pecado, del pecado de Adán, nos reconcilió con el Padre, nos dio un nuevo espíritu que nos permite relacionarnos con Dios y nos dio vida eterna. Entonces eso es lo que significa Cristo. Toda la obra del Evangelio para nosotros como seres humanos, porque no podíamos comunicarnos con el Señor, porque estábamos muertos, separados de Dios, y Él vino, ungido por Dios, vino a reconciliarnos con el Señor, a salvarnos de ese problema, a salvarnos de ese lío. Ese es el Cristo, eso es lo que significa el Cristo. ¿Y qué significa que es el Hijo de Dios? Esa declaración significa que Él es Dios mismo. Él es Dios, simplemente eso. En Juan 10:24 se narra una discusión fuerte que Jesús tiene con los fariseos. ¿Y por qué se da esa discusión? Ellos tuvieron muchas discusiones, pero esta discusión se presenta porque ellos le dicen: tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, dinos a ver si es que tú eres el ungido, el enviado, el Salvador. Y Él les dice: se los he dicho muchas veces y ustedes no quieren creer. Entonces ellos toman piedras para apedrearle y Él les dice: ¿y ahora por qué me van a apedrear? ¿Por buenas obras me apedrean? Y ellos dicen: no, no te apedreamos por una buena obra. Te apedreamos o te queremos apedrear porque tú, siendo hombre, te llamas a ti mismo Dios. Ese era el rayo de los fariseos. Pero realmente la palabra nos está enseñando eso, con la declaración de Pedro, con ese problema que tiene con los fariseos. La palabra nos está enseñando que Jesús era Dios, Dios hecho hombre. En Isaías 35, del 3 al 8, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y por favor terminen de leerlo ustedes allá en casa. Esto se cumplió en Jesús. Realmente cuando Él vino, Él hizo muchos milagros. Los ojos de los ciegos se abrieron, los oídos de los sordos se abrieron, los cojos saltaron. Realmente esto pasó. Dios mismo vino. Eso también nos está confirmando que Jesús es Dios. Y la Biblia enseña que eso es un misterio. Pablo dice: esto es un gran misterio. Esto que yo les estoy contando para nosotros ya es algo que está como a nuestros ojos, el Evangelio, que Él es Dios. O sea, es una verdad que ya podemos leer, que podemos entender, que podemos masticar. Pero Pablo dice: realmente este es un gran misterio. ¿Y cuál es ese gran misterio? Que Dios se manifestó en carne. Y ahí está la respuesta. ¿Qué significa que el Verbo se hizo carne? Que Dios se manifestó en carne. Eso lo dice 1 Timoteo 3:16.
Y esa manifestación de Dios en carne fue algo que se nos reveló y que realmente es una obra para glorificar al Padre, claro, para glorificar al Padre primero que todo, pero es una obra que nos beneficia a nosotros como seres humanos. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar, pero la salvación, la vida eterna, el ungido y lo que el ungido vino a hacer es para el ser humano. Los ángeles no tienen el privilegio de ser hijos de Dios, los ángeles no tienen el privilegio de haber sido salvados, amados eternamente. Ellos no tienen eso, y de hecho cuando Jesús vino, ellos no pudieron como entender lo que pasaba. Exactamente, no lo pudieron entender, o sea, ellos no creyeron como tal en lo que estaba pasando. Dice que en 1 Corintios 2, del 7 al 10 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria de los seres humanos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, no, ellos no entendieron eso, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Imagínense ustedes que los ángeles caídos hubieran entendido que Jesús era el ungido y que con su muerte y su resurrección iba a derrotar a Satanás, a condenarlo, a tomar las llaves de la muerte, a salvar a la humanidad. No, pues no permiten que se muera. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así que esto fue algo que se escondió de esos seres espirituales. Y aparte de que se les escondió a ellos, no es para ellos. Ellos no tienen ni el privilegio de predicar el evangelio, ni de recibirlo para ellos, porque no es para ellos. Entonces eso es algo maravilloso. Nosotros tenemos un tesoro realmente. La palabra es un tesoro, creer es un tesoro, ser llamados hijos por el Dios creador de todas las cosas es un tesoro, y nos acostumbramos, ¿no? A veces como que, ay sí, yo soy hijo, ay sí la palabra, ay sí la oración. La oración es un milagro. O sea, piensen en la oración, y la oración trasciende todas las cosas, trasciende el techo, trasciende los planetas, trasciende este cuerpo físico, trasciende todas las limitaciones. La oración es poder de Dios. A través de la oración, el creador del universo me escucha. Eso es poderoso realmente, y es un gran privilegio, un gran privilegio. Entonces Dios manifestó toda su gloria a través de su Hijo Jesús. Dios se manifestó a través del Hijo, se hizo carne a través del Hijo. Y tener fe en Jesús es reconocer también la existencia del Padre. En 1 Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Y quién es el Padre? Dios. Por eso yo digo, es tan peligroso tener una fe tan abstracta. Una fe, yo no le llamaría fe realmente, una creencia tan abstracta. Ay, sí, yo creo en Dios. ¿En cuál Dios cree usted? Porque hay muchos. ¿Cómo se llama? No, la fuerza superior. Eso no es nada, la palabra lo está diciendo. El que niega al Hijo no tiene al Padre. O sea, realmente no cree en Dios, no, Dios no está ahí. Pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre. 1 Juan 2:23. Entonces, es muy importante tener claro que el Verbo se hizo carne, que significa que Dios se hizo hombre, que habitó entre nosotros en carne y hueso, no en espíritu. En alguna época hubo una creencia de que Dios había pasado por acá espiritualmente. No, Él fue un ser humano, y Él vivió como un ser humano, y Él fue tentado como un ser humano, y murió en la cruz, y se vio toda su humanidad. Tuvo hambre, lloró, se enojó, fue abierto su cuerpo, derramó su sangre, fue herido. Él fue un ser humano. Él fue un ser humano, y es muy importante que nosotros entendamos eso. Entendamos que en su cuerpo humano Él se despojó de ser Dios, pero siguió siendo el Dios que se rebajó, el Dios que se despojó. ¿Sí? También la palabra nos enseña que cuando se le da... Bueno, la palabra enseña que Emmanuel, o habla de Emmanuel, que Emmanuel vendrá, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Es una palabra muy bonita, porque ¿qué quiere decir Dios con nosotros? No solamente quiere decir que
que Dios venía a hacerse carne, sino que Él está con nosotros, que Él vivió como ser humano, nos entiende, es un Dios cercano, no es un Dios lejano, es un Dios cercano, es Dios con nosotros. Eso también significa que el Verbo se hizo carne, que pasó por este mundo, que glorificó al Padre, pero que se acercó al ser humano. Y no solo eso, que habita ahora en el ser humano. Eso es algo realmente hermoso. Ahora quiero que por favor, para la segunda parte, que generalmente hay como dos partes en la enseñanza, para la segunda parte quiero que por favor leamos Mateo 7 del 29 al 24. Entonces pausa el video y vuelve a ponerlo. Bueno, esta es una historia que nos está hablando de edificar la casa sobre la arena o de edificar la casa sobre la roca. Esto tiene muchas, o han usado esta historia para explicar muchas cosas como por ejemplo, si te portas bien, edificaste tu casa sobre la roca, pero si te portas mal, edificas tu casa sobre la arena, y lo muestran como muy desde un punto de vista moral, ético, y no es que esté mal, pero realmente es más profundo. Cuando la palabra nos habla de edificar la casa sobre la roca, está hablando de Jesús. Jesús es la roca. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda mi vida está cimentada en mi fe en Jesús, ¿sí? Que todo lo que yo vivo, que todas las decisiones que yo tomo vienen de esa fe. Y entonces cuando vienen los vientos, cuando viene la lluvia a pegar fuerte contra mi casa, que es mi vida, la casa es nuestra vida, entonces por más fuerte que sea y que yo me vaya para un lado y para el otro y me pegue duro, no me voy a derribar. Mientras que si yo edifico mi casa sobre la arena pueden ser muchas cosas. La arena son las cosas de este mundo, la arena es yo mismo, la arena es mi familia, la arena es todo lo que perece, mis amigos, las riquezas, la belleza. La arena pueden ser muchas cosas, un título. Mi casa seguramente se va a derrumbar cuando venga la dificultad. Pero está hablando en términos espirituales, Entonces es muy profundo. ¿Qué significa tener la casa sobre la roca? Que yo tengo claro que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente para mí, que yo he experimentado esas dos cosas. Entonces yo quiero hacerles la otra pregunta. ¿Ustedes han conocido a Jesús como Salvador y como Señor? ¿Ustedes han experimentado en su vida a Jesús el Cristo, que es el que vino a salvar, y al Hijo del Dios viviente, o sea, a Dios? ¿Qué significa eso? ¿Lo he experimentado como Señor y Salvador? ¿Ambas cosas? ¿O solo una o ninguna? ¿Qué creen ustedes? Ya habiéndoles yo explicado qué significa que es el Cristo y qué significa que es Dios mismo. Luego me van a contar la respuesta cuando hablemos. Otra pregunta. Ustedes, si murieran hoy, y dejen la respuesta anotada, no la van a cambiar. Si murieran hoy, ¿irían al cielo? ¿Irían a dónde? ¿Al cielo o no? Estarían, bueno, no es directamente al cielo. ¿Irían con Dios o no? Y díganme por qué. Sí iría con Dios, ¿por qué? No iría con Dios, ¿por qué? Y respóndanme esa pregunta. Y nos vemos cuando nos conectemos.